Iglesia Cristo el Rey, Puerta de Paz, te da la bienvenida a un nuevo programa de nuestro canal. Aquí comienza Puerta de Paz, donde el pastor Darío Casagne nos trae diferentes enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Aquí comienza Puerta de Paz. Puerta de Paz. Tengan ustedes muy buenos días, para nosotros es un gusto poder reencontrarnos una vez más para compartir esto que hemos denominado Puerta de Paz. Dios mediante, queremos estar aproximadamente durante 1 hora y media junto a ustedes compartiendo por sobre todas las cosas la palabra del Señor, también informando acerca de las actividades que desarrollamos como iglesia local y también de los anexos y diferentes filiales o lugares donde tenemos para que usted pueda acercarse a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana me acompaña Leandro. Buenos días, Leandro. Buenos días, pastor. Buenos días a todos los hermanos que están a través de YouTube escuchándonos. Los saludamos con la paz del Señor. Muy bien. Tenemos desde los controles técnicos, como cada programa, a Lautaro Borelli, que está para también hacer todo esto que es la puesta en el aire del programa del día de hoy. Queremos rápidamente recordarles que estamos saliendo a través del canal de YouTube en vivo. Usted puede a través de este medio dejarnos sus mensajes, sus pedidos de oración. Estaremos orando por cada una de las necesidades. Si usted tuviera algún comentario, obviamente aquello que sea de alguna manera de edificación, va a ser bienvenido también para poder mejorar. Nos gustaría, como decimos siempre, de donde usted nos acompaña, nos está escuchando en este famoso ida y vuelta que tenemos cuando se hace la programación de esta forma y de esta manera. Leo, si te parece, podemos de alguna manera estar leyendo ya los diferentes lugares donde nosotros tenemos cultos, reuniones. Hay personas que tal vez nos escuchan de diferentes lugares y no tienen dónde congregarse o directamente nunca se congregó en ninguna iglesia. Puede acercarse a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En estos lugares están los siervos del Señor que pueden estar recibiéndole atentamente y también guiándoles a Jesucristo. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Bahía Blanca, específicamente nuestra iglesia central está ubicada en la calle Estados Unidos 205, que ya ahora Leo va a dar los detalles. Amén, pastor. Como bien usted decía, está ubicado en calle Estados Unidos 205 y los días de reuniones jueves y sábados 20 horas, domingo a partir de las 19 horas. También tenemos un anexo aquí en Bahía Blanca, en el anexo llamado Don Bosco, en calle Paro y 100, 1863. Los días de reuniones miércoles y sábado 20 horas, a unas pocas cuadras del Hospital Pena. También un anexo acá a 50 kilómetros más o menos de aquí, allí en Cabildo, en calle Buenos Aires 21. Los días de reuniones miércoles 19 horas y domingo a partir de las 10 de la mañana. Allí está el pastor Jorge Luengo. El anexo en General Roca, calle Amapolas 5259, barrio Alta Barda. Reuniones martes, miércoles y viernes 20 horas y los domingos a 10 de la mañana, que ahí los domingos están en el barrio Fisque, Menuco, calle Resistencia 3240. También allí en General Roca, los días jueves a partir de las 20 horas, en lo que se llama Visión Eterna, la radio 93.9.
Ahí están saliendo en el día, los jueves a las 20 horas. Sí, el programa sale en diferido a través de esta radio, ¿cómo era? Visión Eterna. Visión Eterna, 93.9. 93.9 del dial, ahí en la localidad de General Roca, provincia de Río Negro. Amén, pastor. El anexo en Viedma, calle 11, número 411, barrio Lavalle. Reuniones miércoles y sábados 20 horas, domingo 19 horas. Allí está el encargado de obra, el presbítero Javier Esperanza. El anexo en Buenos Aires, calle Ceballos 7194, localidad de José León Suárez, partido de San Martín. Los días de culto, martes y jueves 19 horas, domingo 10 de la mañana. Allí está como encargado el presbítero Gabriel Núñez. Muy bien, Dios bendiga ricamente a cada uno de los hermanos, de los siervos de Dios que están sirviendo al Señor ahí en los diferentes lugares donde nosotros tenemos. Igualmente esto sigue saliendo, como siempre explico en los programas, en el graph, creo que se llama, banner, bueno, voy a tener que anotar los nombres. En el banner que es puesto mientras vamos a las pausas y demás, así que ahí usted puede ir corroborando los lugares con mayores detalles para poder sacar los días de culto, las reuniones. Hay algunos otros detalles como teléfonos en algunos de los casos donde usted puede comunicarse y puede asesorarse para poder acercarse a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. También queremos mencionar que tenemos en Chile un lugar donde usted puede también acercarse a escuchar la palabra de Dios. Amén, pastor. Anexo en Chile, Temuco, lugar Cuel, Comunidad León, Nahuelpan, camino Cholchol, paradero 15, 300 metros hacia adentro. Las reuniones jueves 15 horas, domingo 15:30 horas. Allí que está dando como el hermano que está allí es Flavio Abello. El hermano Flavio Abello está a cargo ahí de la obra en ese lugar, así que un saludo grande también para él, para su esposa y para sus dos hijos que le colaboran, ayudan y también están sirviendo al Señor ahí en la obra en ese lugar también de Cuel, en Chile, que gracias damos a Dios también por este lugar donde se puede proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Queremos mencionar, por favor, Leo, si también sos tan amable, los medios por los cuales nos pueden escribir, dejarnos sus mensajes, sus comentarios, como dijimos anteriormente. Amén, pastor. A través del YouTube, por el canal que estamos saliendo ahora en vivo, Cristo el Rey Puerta de Paz. A través del Instagram, cristoelrey.puerta de paz. Y a través del Facebook, Cristo el Rey Puerta de Paz. Muy bien, esos son los medios por los cuales ustedes pueden escribirnos. Si por ahí hay hermanos que les gusta que podamos tratar algún tema en particular o nos piden algún tema en particular, siempre y cuando sea bíblico y podamos tener la posibilidad de desarrollarlo, de saberlo y escudriñar para poder compartir, sería bueno que nos puedan mandar también algún temita para poder ir viendo, que sea de interés general, para poder de alguna manera ir viendo. No nos metemos en temas doctrinales particulares de cada congregación y de cada iglesia, sí, como hemos hecho en otros programas, temas doctrinales bíblicos y conforme a las Escrituras, hablamos. Ahora, temas doctrinales o de enseñanzas particulares o formas, métodos y maneras que por ahí tienen cada iglesia en lo individual, en lo personal, en lo particular, que no está conforme a la doctrina bíblica, ya lo dejamos a criterio de cada iglesia local y a lo que Dios conceda en su gracia a cada pastor, a cada siervo del Señor, siempre y cuando sea para la edificación del cuerpo de Cristo y no contradiga las doctrinas que sí son bíblicas y están fundamentadas en las Escrituras. Pero todo aquello que sirva para la edificación del cuerpo de Cristo, que sirva a algunos temas para poder tratar y ver algunas cosas que por ahí no sabe, quiere saber y demás, puede enviarnos su mensaje también y comentario ahí que vamos nosotros en un momento futuro poder tratar también Dios mediante esos temas. Si te parece, vamos a una brevísima pausa musical, una alabanza, un himno al Señor, y cuando regresemos después de esta pausa musical, vamos a tratar de ir viendo ya, después de alguna cosita más que vamos a mencionar, este tema que queremos ir desarrollando y tenemos para este día, que siempre lo tratamos de hacer en la mayoría de los casos como una pregunta, ¿no? Y la pregunta que vamos a tratar de responder hoy es: ¿quién es tu consejero? ¿Quién es el que te aconseja? Más que responder nosotros le hacemos la pregunta y después, una vez que desarrollemos nosotros el tema, usted tendrá que responderse dónde usted busca el consejo que busca y quién es el que le aconseja o no le aconseja. Vamos a esta breve pausa entonces,
y ya regresamos. Como la brisa en la tarde, buscando sanar mi dolor. El corazón endurecido estaba y me negué a escuchar tu voz. El corazón endurecido estaba y me negué a escuchar tu voz. Tus ojos enmudecieron mi alma, mi cuerpo dejó de latir. El corazón de piedra se quebraba y en mis oídos pude percibir. El corazón de piedra se quebraba y en mis oídos pude percibir. Ven a mí, dijiste tiernamente, permíteme sanar tu rebelión. Yo soy vida y verdad, camino y salvación, estrella en la mañana, soy tu Dios. Yo soy vida y verdad, camino y salvación, estrella en la mañana, soy tu Dios. Envuelto en tu perfume y la nostalgia, en el secreto me acerqué a ti. Envuelto en tu perfume y la nostalgia, en el secreto me acerqué a ti. Tu mano depositaste en mi hombro, mi cuerpo y alma te reconoció. Sabiendo que de niño me cuidabas, arrepentido te pedí perdón. Sabiendo que de niño me cuidabas, arrepentido te pedí perdón. Ven a mí, te dije tiernamente, entra en mi corazón. Dolor hecho canción, la obra de tu amor, Jesús, principio y fin, mi salvación. Dolor hecho canción, la obra de tu amor, Jesús, principio y fin, mi salvación. Mi salvación.
Muy bien, continuamos en esta mañana en esto que es Puerta de Paz. Damos gracias a Dios por esta bendición tan amplia, tan grande que el Señor nos concede de poder estar como tratamos cada martes con ustedes, compartiendo el programa y poder tratar diferentes temas que queremos que sean de bendición para sus vidas. Si te parece, por favor, Leo, antes de meternos ya en la palabra del Señor, podemos recordar una vez más a los hermanos que quieran comunicarse con nosotros, decirnos de dónde nos están acompañando, puedan decirnos también si hubiese algún pedido de oración. Luego nosotros miramos los pedidos de oración y estamos orando específicamente por las necesidades, pero no obstante a eso también, antes de finalizar el programa, vamos a hacer una oración por todos los hermanos, por el tema que estamos tratando, como hacemos de costumbre, y también vamos a orar específicamente por si hubiese alguna necesidad, algún hermano enfermo, algún hermano necesitado, para que Dios pueda extender su mano poderosa. Así que le invitamos, si es tan amable, para que pueda comentarnos, escribirnos en el chat de donde usted nos está acompañando y si tuviese algún pedido de oración. Amén, pastor. A través de YouTube, Cristo el Rey Puerta de Paz. Ahí usted puede poner me gusta, nos puede ayudar a difundir lo que es el link para la difusión de nuestro canal. Amén. Y también a través del Instagram, cristoelrey.puerta de paz, y a través del Facebook, Cristo el Rey Puerta de Paz. Muy bien, gracias damos a Dios por su misericordia, como dijimos anteriormente. Si les parece, vamos a aprovechar bien este tiempo que tenemos y vamos a meternos, a introducirnos en la palabra del Señor. Hoy queremos tratar este tema que hemos de alguna manera titulado ¿Quién es tu consejero? Creo que es un tema interesante porque vivimos en un tiempo donde abundan los consejeros. ¿Quién no ha aconsejado a alguien o al menos ha dado su opinión sobre algún tema determinado a otro? Creo que todos, de alguna manera, nos hemos puesto en el lugar de consejeros o de alguien que puede compartir o comentar con otros lo que nos parece sobre un tema determinado, a veces sin que nos pregunten, ¿no? Bueno, de ahí surge el tema, porque un consejero, no está mal el consejero, de hecho no está mal que uno pueda aconsejar, ni está mal que uno pueda opinar. Pero si usted busca la definición, yo traté de alguna manera de buscar una definición que podamos adecuar al simple hecho, si usted busca qué es un consejero, alguien que aconseja va a encontrar la definición. Entonces tiene que ver qué es un consejo, bueno, y ahí de alguna manera va tratando de dilucidar, interpretar y formar un concepto o un significado también de la palabra. Entonces, para poder de alguna manera mencionar o ejemplificar a través del concepto que es un consejero es una persona que da su opinión o concepto a otra sobre lo que según lo que ella entiende o interpreta o es lo beneficioso para aquel que aconseja. Entonces, a ver, lo digo de otra forma o de otra manera más clara. Un consejero es una persona que da su opinión o concepto a otra sobre lo que según ella es beneficioso para esa persona que aconseja. Entonces, esa sería la expresión, la definición, la palabra consejero. Ahora, la Biblia nos habla del consejero y dentro de la expresión consejero habla del mal consejero. El buen consejero es aquel que de alguna manera da su opinión al otro con el fin de que el otro sea beneficiado. Ahora, el mal consejero es aquel que opina a otras personas, pero ese consejo o esas palabras de opinión están viciadas, es decir, están influenciadas por no solo su opinión, sino que también por emociones, por sentimientos y por puntos de vista personales. Quiere decir que si yo aconsejo a alguien y ese consejo está viciado, es decir, está influenciado por lo que mi corazón me dicta, por mis emociones, porque yo tengo cierta bronca contra alguien, entonces aconsejo de esa manera, porque yo fui herido, lastimado en algún concepto o en alguna acción o en alguna cuestión y bajo esa influencia de enojo hablo supuestamente como un consejero, ese sería un mal consejero. Entonces, el mal consejero es aquel influenciado por sus sentimientos o propósitos, objetivos personales, influye en otro. Ese es el mal consejero. Pero el buen consejero es aquel que da de forma arbitraria, es decir, sin ser influenciado absolutamente por nada. Ahora vamos a decir qué es lo que debe influenciar
al buen consejero, que es Dios y su palabra, pero el buen consejero lo que hace es solamente limitarse a Dios, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y bajo esa postura da el consejo bueno y claro. Entonces acá hacemos la diferenciación entre el buen consejero o el consejero fiel, como lo describe Proverbio, que ahora vamos a leerlo, 13:17, el consejero bueno o fiel y el mal consejero, que es aquel que aconseja, habla, manda a otro o influencia en otro conforme lo que su corazón herido, lastimado, afectado le dicta. Vamos a leer como un texto base o para comenzar Proverbios 13:17, por favor. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Bueno, este es el tema que hemos mencionado en muchas oportunidades, o el texto que hemos empleado, donde dice, el mal mensajero lo que trae como resultado es desgracia. ¿Qué es lo que hace? Es afecta a la persona impidiéndole el favor de Dios, haciéndole apartar del favor de Dios, alejarle de la voluntad de Dios. Ese es el mal consejero. Pero el buen consejero, aquel que se limita a lo que Dios dice, a lo que su palabra menciona, a lo que Dios ha establecido, el buen consejero lo que trae como resultado es el favor de Dios. El buen consejero acarrea salud, el mal consejero lo que trae como resultado es desgracia. Entonces, buen consejero. Y este es el tema que vamos a nosotros tratar de mirar. ¿Quién es tu consejero? Repito lo que dije en el concepto primario de la introducción al tema. Hoy abundan los consejeros. Nosotros hemos escuchado, como he mencionado en algún programa ya hace algún tiempo, que hay personas que aconsejan y aconsejan mal. Primero, aconsejan de lo que desconocen. Segundo, aconsejan influenciados por su corazón y sus emociones. Otras de las cosas, algunos aconsejan de temas que no saben. Por eso dije desconocen, pero de temas que no saben. Hemos escuchado a muchas personas solteras, por ejemplo, dar consejos de matrimonios. Personas que viven solas, porque qué sé yo, hace 30 años su matrimonio duró 5 meses, 6 meses, 1 año, quedaron solas y ahí viven prácticamente toda su vida solas y quiere dar consejos matrimoniales a otras personas. Una cosa es que el pastor, los encargados de obra, los responsables de ciertas áreas, tengan que aconsejar en función a la labor que ejecutan y realizan dentro de lo que es la iglesia. Otra cosa son aquellas personas, ¿cómo podríamos decirle? Acomedidos, que se meten en labores que no le competen y tratan de aconsejar a otros. Hemos escuchado a jovencitos o jovencitas que no tienen experiencia absolutamente de nada, hablar de cosas que son para personas casadas, adultas, mayores, y que no tienen ni idea. Muchos que tocan de oído, vio que el tocar de oído por ahí alguno es mucho mejor que aquel que lee en una partitura. Pero en el caso de esto, del consejero, el consejero tiene que tener una base fundada, una base establecida. Por eso cuando usted escucha a personas que aconsejan y aconsejan para mal, son personas que no tienen fundamento. Y aquel que puede aconsejar para bien va a tener el fundamento de la palabra de Dios, que es estable, que permanece, como vamos a mirar en un momentito nada más. Ahora bien, vamos a comenzar viendo la importancia del buen consejero. ¿Es necesario el consejo? Sí. ¿Es necesario el buen consejo? Por supuesto. ¿Hay malos consejos? Claro que hay malos consejos. Aquel que le dice, que yo, a su hijo, el padre que le dice a su hijo que porque él, frustrado en la vida, qué sé yo, no pudo disfrutar, entre comillas, utilizo la palabra disfrutar, no ha podido disfrutar de la vida, le dice a su hijo, no, aprovecha la vida, empieza a salir, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto otro, y después le dice, bueno, porque después vas a tener esto y aquello, y bueno, y ese es el mal consejero. El mal consejero que aconseja desde su frustración, que aconseja lo que él quisiera hacer pero que no puede hacer porque ya los años se le pasaron, porque ya la vida se le pasó o porque su estado no se lo permite. Entonces aconseja para mal y aconseja algo que va a ser un perjuicio, un daño y va a ocasionar terribles problemas para sus propios hijos en muchos de los casos. Por eso tengamos cuidado. El buen consejero siempre lo que va a traer como resultado es salud.
y va a estar fundamentado en la palabra de Dios. Vamos a ir mirando Proverbios, si te parece. Tenemos varios textos ahí en Proverbio, Leo, para ir leyendo. Vamos a empezar un poquitito, porque lo que quiero mencionar es que el mal consejero acarrea desgracia. Y aquella persona que no escucha el buen consejo también tiene como resultado consecuencias. A ver qué dice Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Mire lo que dice la Escritura. El que menosprecia el consejo, ¿qué es menospreciar? No darle el valor. No darle valor. No darle el valor que merece, que le corresponde. El que menosprecia el consejo, dice la Escritura, va a acarrear, va a tener como resultado pobreza, ¿y qué más decía? Y vergüenza. Y vergüenza. Pobreza y vergüenza. La pobreza y la vergüenza es resultado de no hacer caso al consejo, al buen consejo. ¿Cuánta gente le dice, te aconsejo que no vayas por ahí porque fíjate que ahí es un lugar peligroso, porque ahí pasa? Y el simple, el que no usa o no escucha el consejo, el que no presta atención a las palabras del consejero o de quien le aconseja, no le importa, dice, no me pasa nada, no pasa nada, está todo bien. Y pasa y se lleva todo el daño. Por eso dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde. Pero el simple le mete para adelante, pasa y se lleva todo el daño. Entonces, la importancia del buen consejo es que nos lleva a poder estar seguros. Por lo tanto, el que presta atención al consejo va a ser librado de la pobreza y de la vergüenza. ¿Cuánta gente recibe vergüenza o enfrenta la vergüenza por no escuchar el buen consejo? Proverbios capítulo 12, verso 15. La Biblia dice que el que presta atención al consejo, léelo, 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Muy bien, el que obedece al consejo, porque no es solamente escuchar el consejo, es obedecer. El que obedece al consejo es sabio. Es sabio. Usted quiere ser sabio, y sabio no quiere decir que usted sea el que se las sabe todas. Sabio equivale a una persona que se mueve con cordura, con equidad, que sabe y da pasos seguros, firmes, estables, que no se cae en el precipicio, que sabe dónde está parado, que sabe lo que hace, que mide bien sus acciones, que es sobrio en toda su manera de actuar y de vivir. Ese es el sabio. Y para poder ser sabio, bajo este contexto que estamos hablando, debe obedecer el consejo. Más el que obedece el consejo es sabio. Eso dice la Escritura. Proverbios 19:20 también, la palabra del Señor nos habla de aquel que escucha el consejo y recibe la corrección. Dice la Escritura que va también a ser sabio, ¿no? Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. ¿Querés ser sabio? Escucha el consejo. Recibí la corrección. Escucha el consejo. Recibí la corrección. Y lo que vas a tener como resultado es que si llegases a tu vejez, vas a ser una persona sabia. No es que somos sabios porque somos grandes o viejos. Algunos dicen, no, lo que pasa es que hay que escuchar a las personas mayores porque la experiencia, ¿no? La experiencia es todo, dicen algunos por ahí. Sí, lamentablemente la experiencia es todo, un desastre para algunos. Lamentablemente. Pero la gran realidad es que la experiencia en muchos de los casos, si está bajo malas acciones, donde nunca se recapacita, donde nunca se evalúa, donde nunca se hace un examen, donde se ven las cuestiones y simplemente se dice, no, yo sé porque tengo la experiencia, no sirve absolutamente para nada. Alguien que llegue a la vejez con sabiduría es alguien que, dice la Biblia, escucha y recibe. Es decir, lo pone por obra en su vida el consejo. Esa persona es sabia. Estoy en un concepto general del tema, pero es importante ver estos detalles para poder después sacar conclusión. ¿Quién nos está aconsejando? ¿Te está aconsejando la amiguita de la escuela? Que es
igual que vos o peor que vos? ¿Te está dando consejo ese hombre que ni siquiera conoces? ¿Esa mujer que ni siquiera conoces? ¿Esa persona que aparenta ser tu amiga? ¿Te está aconsejando a alguien a través del internet? ¿Te está aconsejando a alguien a través de mensajes de chat? ¿Quién te está aconsejando? ¿Está buscando consejo en alguna página determinada para ver qué solución te brindan a tu problema? Tenga cuidado, porque los malos consejeros van a aconsejar influenciados por sus experiencias malas, por su corazón viciado y sucio y por sus acciones equivocadas y erróneas. Pero aquel que puede tener a Dios y su palabra, porque este es el tema principal nuestro, Dios, su palabra, Cristo reinando en el corazón. Aquel que tiene a Dios y su palabra y obedece al consejo de Dios, de su palabra, esa persona va a ser sabia, esa persona va a ser librada del mal, esa persona no va a sufrir la vergüenza ni la pobreza, porque la pobreza no tiene que ver con bienes materiales, la pobreza tiene que ver con ser pobre en el espíritu, con ser pobre en el interior, con estar carentes y vacíos por dentro. Y eso no se logra con bienes materiales, con oro o plata o con cosas terrenas. Eso se logra teniendo las cosas preciadas y valiosas. Y entre esas cosas preciadas y valiosas, la virtud, si podemos decirlo de esta forma, de esta manera, no me sale la palabra exacta que quería mencionar, pero es la vida. La vida. Entonces tenemos que entender que la vida, este don de Dios que Dios ha dado al hombre, para que pueda disfrutar, para que pueda experimentar la grandeza del Señor y pueda de alguna manera participar de la bondad de Dios, muchas veces no la puede disfrutar el necio, el simple, aquel que no escucha ni el consejo de Dios, ni la de su palabra, ni el de su palabra. El libro de Proverbios también en el capítulo 24, versículos 5 y 6, la palabra del Señor nos refiere a algo importante o lindo también al respecto que queremos un poquitito ir meditando con ustedes. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y la multitud de consejeros está la victoria. Bueno, a ver, vamos a tratar de entender un poquitito este pasaje. ¿Qué dice? El hombre sabio es fuerte. ¿Por qué es fuerte el hombre sabio? Y bueno, porque tiene capacidad y se planta y se para en lo que sabe. Si yo le diría a usted esta flor, no sé si se alcanza a ver bien, creo que sí. Acá tenemos un diferido, por eso no lo puedo ver acá. Pero esta flor es blanca. Y usted me dirá, no, porque algunos dirán, no, pero a mí de acá yo la veo media amarilla, y otro dirá, no, yo la veo media no, cremita, y otro dirá, yo la veo de otro color. Y yo digo, es blanca. ¿Y por qué digo es blanca? Y bueno, porque yo aprendí que es el color blanco. Y me paro y me fundamento en lo que sé, en lo que he aprendido. Y tengo firmeza. Firmeza. No viene alguien y me dice, no, pero es medio gris. Y yo digo, y bueno, sí, puede ser, total. Puede ser medio gris, porque no sé cuál es el blanco bien, no tengo definido, no tengo seguridad. Escuche, el hombre sabio es fuerte. ¿Fuerte qué? En su rudeza. Fuerte para pelear, está hablando de esa fuerza. No, está hablando fuerte en la postura, en la posición, en lo que sabe, en lo que entiende, en lo que comprende. Tiene una postura clara, firme y estable. No se mueve fácilmente. No es el testarudo o el terco, ¿no? No se refiere a eso. Se refiere a aquel que tiene convicciones claras porque tiene fundamento claro. Y por esa causa no es movido fácilmente. La Biblia dice, como esclavos hincados, son las palabras, la enseñanza dada por los pastores de las congregaciones. ¿Qué quiere decir eso? Un clavo hincado es un clavo que es clavado hasta lo profundo, donde no hay ningún gancho que se le pueda meter para arrancarlo, para sacarlo con facilidad, porque fue metido bien adentro. Así es cuando el sabio escucha el consejo y tiene firmeza. No es movido fácilmente. Nadie lo puede mover fácilmente. Por eso la Biblia habla de los falsos profetas y de los falsos maestros, que son nubes sin agua. Nubes sin agua, llevadas por doquier, por todos lados, por vientos de doctrina,
por estratagemas de hombres que usan con artimaña la astucia del error. Creo que dice así el texto, si no me equivoco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sabio tiene firmeza. ¿Por qué? Porque es fuerte, porque ha escuchado el consejo. Y dice, y es de pujante vigor el hombre docto. ¿Qué quiere decir pujante vigor? Que la fuerza que tiene en la firmeza que ha adquirido lleva hacia adelante, lleva a avanzar y no a retroceder, lleva a avanzar y a no quedarse. La palabra docto quiere decir, lo busqué en el diccionario para poder entender qué quiere decir docto. Y docto quiere decir quien por el estudio adquirido ha alcanzado más conocimiento que otros, que los comunes, dice el diccionario, ¿no? Que los comunes son los simples, dice la explicación. Quiere decir que aquel que por el estudio, porque profundizó, porque escuchó el consejo, tiene firmeza, tiene fuerza, empuje, como dice la Escritura, de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio, dice, va a hacer la guerra. No quiero entrar en todos los detalles, pero con ingenio, porque con ingenio hará la guerra. Y luego dice, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay que escuchar los consejos. Hay que escuchar el consejo. Cuando mamá y papá aconsejan al nene, a la nena, al hijo, a la hija, su consejo no es para mal. Siempre y cuando el papá y la mamá no sean como ese que yo di el ejemplo antes. Sino siempre y cuando el padre y la madre sean personas que con un consejo limpio, puro, bueno, aconsejen. Ahora se aconsejan para mal, se aconsejan para disfrutar, entre comillas, de la vida donde va a ser dañado su propio hijo, ya ese no es el buen consejo. Pero aquel que lo aconseja para bien, que le dice, tené cuidado de esto, fíjate, no hagas esto, no hagas lo otro, no es que busca tu mal, está buscando tu bien. Por eso, en los consejos, en la multitud de consejos, está la victoria. Está la victoria. ¿Cuánta gente está frustrada porque ha tenido malos consejos o directamente no ha escuchado el buen consejo? Quiero ahora meterme un poquitito en este tema aún más profundo y poder mirar un ejemplo en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Crónicas, para poder ver cómo el buen consejero, cuando el joven, el muchacho lo escuchó, hizo las cosas bien por causa de un buen consejero. Pero cuando este consejero ya no estuvo, vinieron otros consejeros y este muchacho, que ya había crecido, pero que al fin y al cabo seguía siendo joven, hizo las cosas mal. Quiere decir que es tan importante el consejero y el buen consejo que puede llevar a otros a hacer las cosas bien o puede llevar a otros a hacer las cosas mal. Que pueden influenciar para bien o que pueden influenciar para mal. Es por eso que la pregunta del tema que estamos tratando de interpretar, entender y comentar en este día es: ¿quién es? ¿Quién es tu consejero? Porque a veces pensamos, no, porque me dice lo que yo quiero escuchar y me dice lo que supuestamente es para mi bien, pero te está dañando, te está afectando, te está quitando la firmeza que debes tener, y mucho más a los creyentes, a los que han creído en Cristo, en Dios y en su palabra. Entonces, bueno, vamos a meternos. Segunda de Crónicas 24:2, por favor, Leo. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Note lo que dice la palabra de Dios. No podemos, obviamente, por el tiempo y demás, leer todo el pasaje completo. Sería muy largo, muy engorroso. Usted, si quiere, después puede volver a la palabra, puede profundizar, indagar, observar, ver muchísimos detalles que yo le voy a tratar por arriba. Pero este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 24, nos dice en el verso 2, esto que lo leemos de nuevo, por favor. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Fíjese, Joás era un rey que empezó a reinar en Israel a los 8 años de edad. 8 años. Y Joiada
era el sacerdote, que además de ser el sacerdote, era el que cumplió la función de consejero del rey Joás. Entonces nosotros, cuando miramos lo que nos describe la palabra del Señor, observamos que durante toda la vida de Joiada, el sacerdote, el consejero, Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios. Léelo de nuevo como para que quede grabado. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Note que dice todos los días de Joiada el sacerdote. Cuando usted lee el capítulo 24, un poquitito el 23 también, usted podrá observar esto que estoy tratando de explicar y de compartir un poquito en esta hora, ¿no? Es decir, poder ver que Joás hizo lo recto mientras tenía el consejero al lado. Mientras el sacerdote, el consejero, estaba al lado de él, él hizo lo recto. Él hizo las cosas bien. Pero llegó el momento, llegó la oportunidad, donde el sacerdote, los días pasaron y murió. Y cuando muere el sacerdote Joiada, la escritura dice que Joás escuchó a otros consejeros y lo desviaron de lo recto. Si usted observa un poquitito la historia, Joás fue uno de los reyes de Israel que en los primeros años de su reinado, note que a los 8 años empezó a reinar. 7. ¿A los 7? Ah, perdón, gracias por la ayuda, pensé que era a los 8. Que desde esa edad comenzó a reinar y hizo lo recto, desde tan pequeña edad, ¿no? Pero porque estaba el consejero al lado de él. Hizo restablecer el servicio a Dios, hizo arreglar las grietas que había en el templo, hizo restaurar las ofrendas que habían estado siendo desviadas para otros lugares, hizo que se restablezca el culto y el servicio a Dios. Esto lo hizo Joás. Restauró y trajo en los primeros años de su vida, si podemos llamarlo de esta manera, un avivamiento en la nación o un despertar en la nación de Israel, en este caso de Judá, para volverse a Dios. Cuando yo miro y observo lo que hizo Joás, observo que él sacó las imágenes del templo, las imágenes del medio del pueblo, de Acera, de Baal, de los ídolos, y restableció el culto y el servicio a Dios. Pero llegó un día, ya Joiada llegó a tener 130 años. Y ya a los 130 años, la Biblia dice, envejeció. Y dice, pero lleno de días. Quiere decir que todavía tenía vigor, tenía fuerza. Tenía lo que dijimos antes, ¿no? El hombre sabio fuerte, empujante. El vigor del hombre docto. Tenía fuerza, tenía vigor, tenía energía para seguir adelante. Pero Dios dijo, hasta acá. Y Joiada muere. Podemos leerlo, verso 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Bien, estamos en el capítulo 24 y el versículo 15 de Segunda de Crónica, ¿no? Dice, murió a los 130 años. Y ahora acá ocurrió algo importante. ¿Por qué importante? Importante para distinguir el consejero, ¿no? Porque el buen consejero llevó a Joás a hacer las cosas bien. Llevó a Joás a que Dios se agrade de él. Llevó a Joás a que Dios ponga sus ojos sobre la nación de Judá y bendiga a la nación de Judá. Pero ojo, cuando llegó el momento en que Joiada, Joás escuchó otros consejos. A ver el verso 17, ¿no? ¿Por ahí? Sí. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Mire lo que dice la Escritura. ¿Quién apareció? Aparecieron otros. La pregunta es, ¿por qué no vinieron antes? ¿Vio que hay muchos consejeros que vienen cuando no están los buenos consejeros? Esto es importante, amigos, y más a los jóvenes y a adolescentes, y tal vez alguno nos puede escuchar. Porque los malos consejeros
no van a venir cuando haya un buen consejero. Los malos consejeros van a venir cuando no esté el buen consejero. Es decir, cuando no esté papá, cuando no esté mamá, cuando no estén aquellos que te den una palabra conforme a lo que dice la Escritura. Ahí van a venir los malos consejeros. Para desviarte, para sacarte de la voluntad de Dios, para que hagas lo malo, para que retrocedas, para que te pierdas. Y la Biblia dice que vinieron los príncipes de Judá, le ofrecieron en humildad, rendición, servicio, y la Biblia dice que el rey Joás los oyó, los escuchó. No solo los escuchó, sino que inmediatamente sigue diciendo la Escritura que se desvió. Miremos, creo que el verso siguiente, ¿no? 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Fíjese lo que menciona la Escritura. Primero, con Joiada, son nombres medio complicados, difíciles, pero Joiada, que era el consejero, el sacerdote, mientras estuvo, Joás hizo todo bien. Arregló el templo, solucionó, hasta mostró celo. Se enojó y dijo: ¿cómo todavía no trajeron las ofrendas que yo le mandé que lo traigan para la casa de Jehová? Como que se enojó y demostró un celo por las cosas de Dios. Pero llegó el momento que no estaba el consejero y vinieron unos malos consejeros. E inmediatamente cuando vinieron los malos consejeros, la Biblia dice, ¿qué era lo que decía ahí? Desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Fíjese, desampararon la casa de Dios. Inmediatamente se olvidaron de Dios, se olvidaron del culto a Dios, se olvidaron de los sacerdotes, se olvidaron del servicio, se olvidaron de todo. Y además de eso, trajeron de vuelta dentro del templo las imágenes que habían sacado. Trajeron de vuelta la idolatría dentro de la nación. ¿Y sabe lo que ocurrió? ¿Qué dice que hizo Dios? Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Entonces, recién ahí, cuando ellos hicieron lo malo, la ira de Dios vino sobre Judá y sobre Jerusalén por este pecado. Qué interesante poder ver en una misma persona la influencia de consejeros, para bien y para mal. Este que hizo para bien, hizo que el reino crezca, que avance, que haga la voluntad de Dios, que Dios bendiga a la nación. Los malos consejeros lo hicieron retroceder, lo hicieron volver atrás, lo hicieron perder todo lo que habían logrado. Pero no solo eso, como Dios tiene misericordia, y tal vez tenga de usted que me está escuchando, como la tiene de nosotros. Y por ahí si escuchamos a malos consejeros y hemos hecho lo que esos malos consejeros nos han dicho, Dios envía profetas. Y la Biblia dice que Dios envió profetas para que vengan y les amonesten de sus malas acciones y de sus malos actos. Nosotros no nos creemos profetas, pero sí tenemos la palabra profética más segura. Y esta palabra profética más segura nos dice que escuchando el mal consejero y haciendo las acciones contrarias a lo que el consejo de la palabra de Dios nos manda, vamos a tener catástrofe, ruina sobre nuestras vidas. Y la Biblia dice que Dios le envió profetas. A ver el verso 19. A ver, dale. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Ahora no quisieron escuchar a los hombres que Dios mandó. Dios mandó profetas para que los amonestaran, para que se volvieran a Dios, y ellos no lo escucharon. De repente hay un hombre por allá llamado Zacarías, no es el profeta Zacarías que describe allá la Biblia, pero un profeta llamado Zacarías, o un hombre, un sacerdote llamado Zacarías, que de repente el Espíritu de Dios viene sobre él. Y este hombre llamado Zacarías era hijo de Joiada, el primer consejero que había tenido Joás. El primer consejero que había tenido Joás. Y viene Zacarías impulsado, movido por el Espíritu de Dios, a amonestar a la nación, a amonestar al rey.
y a decirle lo que estaban haciendo y las consecuencias de lo que estaban haciendo por haber desobedecido a Dios, por haber seguido los consejos malos de los príncipes de Judá. Y cuando viene el profeta Zacarías, el sacerdote Zacarías, a amonestarlo movido por el Espíritu de Dios, la Biblia dice que conspiran contra él. ¿Qué es conspirar? Es ponerse de acuerdo para hacerle un mal, para dañarle. Y conspiraron contra el profeta, contra el sacerdote Zacarías. Y la Biblia dice que en esta conspiración, mientras el sacerdote se está yendo en el patio de la casa de Jehová, en el patio de la casa de Jehová, del templo, al sacerdote lo matan con piedrazos, a pedradas. Y la Biblia dice que le tiraron piedras hasta que muere. Lo malo, y la Biblia aún aclara más, dice, porque el rey había propuesto esto en su corazón o algo así. A ver si lo podemos buscar. Leímos, no sé, por el 20, 21, por ahí. A ver el 20, ¿qué dice? Sí, el 20 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Sí. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Por mandato del rey. Escuche, Joás, quien lo había criado el padre de Zacarías, a quien él mismo manda matar. Es decir, lo crió desde los 7 años, o a los 7 años empezó a reinar, ¿era, no? A los 7 años. Lo crió desde pequeño. Estuvo al lado aconsejándole. Estuvo ayudándole en todo lo que era el reinado. Estuvo siendo el apoyo todo el tiempo. Sin embargo, ahora manda matar al hijo de aquel que lo crió. Y no solo matar, sino que conspiró para matarlo. Y de la peor manera, cometiendo un hecho terrible, derramando sangre en un lugar santo, como lo era la casa de Jehová. Es terrible cuando empezamos a mirar los detalles. Obviamente yo no tengo el tiempo, ni tampoco quiero entrar en mucha profundidad, porque el tema de hoy es el buen consejero y el mal o los malos consejeros, que aconsejan a una misma persona. El buen consejero le aconsejó para bien, prosperó, avanzó, tuvo la bendición de Dios y el respaldo de Dios en lo que hizo. Los malos consejeros le aconsejaron para mal, se desvió de la voluntad de Dios, no escuchó más la voz de Dios que era enviada a través de los hombres de Dios, y cometió hechos terribles, como lo era la abominación de la idolatría y además derramar sangre en el lugar santo. Terrible, terrible, terrible la situación. Obviamente, esto no termina ahí. Le digo rápido sin leer tanto, pero se levanta un rey que viene en contra, y los asirios se levantan y atacan. Y él quiere tratar de frenarlo, enviando algunos regalos, pero atacan y lo dejan herido, maltrecho a Joás. Y Joás trata de escapar y llega a la cama y se acuesta en la cama. Y cuando se acuesta en la cama, sus propios siervos, sus propios sirvientes, lo matan. Fíjese la situación. Vengándose de lo que él había hecho a Zacarías, hijo de Joiada. Y ese es el final del que no escucha el consejo, el final del que escucha los malos consejos, el final de aquel que no obedece a Dios y a su palabra. Es un final triste, es un final trágico. Su final es la muerte. Tengo que seguir, no puedo detenerme mucho más, pero cuando nosotros miramos
la palabra del Señor y miramos este tema que queremos que usted reflexione. ¿Quién es tu consejero? Mamá, ¿quién te está aconsejando? Papá, ¿quién te está aconsejando? Hijo, ¿quién te está aconsejando? Hermano, hermana, siervo de Dios, obrero, ¿quién te está aconsejando? Podría seguir, músico, cantante, no sé, lo que quiera. La pregunta es, ¿quién es? ¿Quién es tu consejero? ¿Te está aconsejando el murmurador, el que critica, el que se conoce en la iglesia como el chusma, el lengua larga? Ese es tu consejero. ¿Te está aconsejando el rebelde, el que no se sujeta a Dios ni a su palabra y que vive en pecado? Ese te está aconsejando. ¿Te está aconsejando el mentiroso, el que vos sabés que miente de forma deliberada? Ese es tu consejero. ¿Te está aconsejando aquel que, entre comillas, vive la vida, pero lejos de Dios, haciendo lo que se le da la gana? Ese es tu consejero. ¿O te está aconsejando Dios por medio de su palabra? Quiero rápidamente, yo ya mostré un ejemplo bien claro, el de Joás, que tenía el consejo sabio, conforme a la voluntad de Dios, de Joiada, porque en su muerte Joiada fue colocado, ningún sacerdote era colocado con los reyes de Israel. Sin embargo, Joiada en su muerte fue sepultado con los reyes de Judá. Fue sepultado con los reyes de Judá. Así que imagínense lo que fue Joiada, el consejero de Joás. Pero lamentablemente hubieron aquellos malos consejeros. Entonces mostré un hombre, Joás, buenos y malos consejos. Ahora vamos a ver rápidamente algunos ejemplos que son conocidos de las Escrituras. No vamos a detenernos mucho, pero vamos a mirar un poquitito 3, 4 ejemplos de lo que nos menciona la palabra del Señor acerca de ejemplos de aquellas personas que influencian en otras con su accionar, con sus palabras, con sus consejos, para bien o para mal. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Mire lo que la Biblia habla de las mujeres de Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Fíjese lo que dice la Biblia. Cuando Salomón era ya... Era viejo, ya era viejo. No, te hago esa aclaración porque por ahí algunos dicen, no se puede decir viejo, se dice anciano. Acá dice la Biblia, era viejo. Ya viejo. Era viejo, dice, ¿no? Sí. No, solamente eso. Ahora bien, cuando Salomón era viejo, sus mujeres, sus esposas, dicen. Sus mujeres. Sí. Sus mujeres inclinaron, ¿sabe lo que es inclinar? Desviaron del recto camino, del obedecer a Dios, y lo inclinaron a lo malo, lo inclinaron a los ídolos, lo inclinaron a la idolatría. Y la Biblia habla de que Dios ahora ve a Salomón y dice que su corazón no era recto para con Dios como el corazón de su padre David. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque fue influenciado. ¿Cómo? A través de consejos, a través de palabras, a través de acciones determinadas que le llevaron a querer agradar a sus mujeres. Y de esa forma y de esa manera cayó en el terrible pecado de la idolatría, que era abominación a Jehová. De hecho, Dios le dice a Salomón, si no quiebro y te quito el reino, es por la promesa que le hice a tu padre, de que siempre habría uno de su casa que estaría en el trono. Y si no te lo quito a ti el reino y no lo quiebro ahora, es por la causa de la promesa que le hice a tu padre David. Pero en los días de tu hijo, y acá vamos al otro ejemplo, en los días de tu hijo, el reino será quebrado, será dividido. Y acá vemos algo importante. Primera de Reyes, léeme el 12, ahí mismo, de atrás de la otra hoja. 12:6 en adelante.
Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirían para siempre. Bien, ahora vamos a seguir leyendo, ahí mismo. Pero note esto, pasaron los días, Salomón muere, y ahora tiene que ocupar el trono su hijo, Roboam. Y cuando Roboam va a ocupar el trono, aparece alguien que se había ido a Egipto, llamado Jeroboam, que era uno de los sirvientes de Salomón, que había huido porque Salomón lo quería matar. Salomón sabía que él iba a suceder o iba a seguir gobernando a la nación porque Dios se lo había avisado. Entonces aparece o retorna o vuelve Jeroboam. Y la Biblia menciona la palabra de Dios, que ahora queda Roboam, el hijo de Salomón, reinando. Y pide un consejo: cómo gobernar al pueblo, cómo dirigir al pueblo. Y busca el consejo en dos lados. Entonces por eso tenga cuidado. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es su consejero? Buscó el consejo en los ancianos, y no quiere decir que los ancianos aconsejen bien. En este caso los ancianos eran los hombres que juzgaban a la nación de Israel desde los días de Moisés. Por lo tanto no eran los mismos, pero eran aquellos que de alguna manera ocupaban un lugar de establecer justo juicio. Entonces, por un lado estaban los ancianos y por el otro lado estaban los jóvenes. Y pidió consejo a los ancianos, y los ancianos le dijeron lo que acabas de leer vos. Le dijeron, léelo por favor, porque no me lo acuerdo así textualmente, entonces para no equivocarme. Pero él dejó el consejo que los ancianos un poquito antes para saber qué es lo que le aconsejaron. Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Es decir, los ancianos le dijeron: si vos en vez de ponerte soberbio, altivo y ejercés la tiranía sobre el pueblo, en vez de ejercer la tiranía sobre el pueblo, te humillás, te mostrás como servidor del pueblo, como aquel que quiere lo mejor para el pueblo, y le aflojás un poquitito a la cantidad de impuestos que le puso tu padre al pueblo y de cargas pesadas que le puso tu padre al pueblo, ganarás el corazón de tu pueblo para siempre. Pero ¿sabe lo que hizo Roboam? Escuchó otro consejo. No le interesó tanto. Él dijo: yo estoy acá en el trono ahora, yo no vine para servir, yo vine para ser servido, yo estoy para ser servido. Yo ahora lo que quiero es gobernar. Bueno, no quiero detenerme tanto en el texto, pero que quiero ver los consejos, ¿no? Ahora viene el consejo de otros. Seguí leyendo, por favor. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? A los jóvenes, ¿no? Le preguntó a los jóvenes ahora. Que me ha hablado diciendo: ¿disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigo con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Qué terrible. Porque en vez de hacer lo que dijeron los ancianos, de humillarse, de bajar la cabeza, de no ensoberbecerse, él agarró e hizo todo lo contrario. Es decir, el consejo de los jóvenes fue: vos sos el rey, vos tenés el poder, vos estás en el trono. Decirle: el dedo más pequeño de lo mío es más grueso que el lomo de mi padre. Mi padre les castigó con vara, yo lo voy a castigar con escorpiones. Mi padre le puso sobre sus hombros una pesada carga, yo voy a ponerle una peor todavía. Y a Roboam le agradó más el consejo de los jóvenes que el consejo de los ancianos. Escuchó a los malos consejeros.
la pregunta, ¿quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejero? Porque acá estaba diciéndole algo que subía su ego, ¿no? Vos sos el rey, vos tenés el poder. No se lo dice directamente, pero está diciendo, ponele dureza. Los que se criaron con él, vos tenés el control. Vos. ¿Y sabe lo que ocurrió? Se quebró el reino. Se dividió la nación de Israel. Y quedó por un lado Roboam con 2 de las tribus. Y por el otro lado quedó Jeroboam con 10 de las tribus. Uno reinando sobre Judá, otro reinando sobre Jerusalén. Y usted va a encontrar de ahí en adelante que la Biblia habla de la nación de Judá y de la nación de Israel, dividida y separada por causa de malos consejeros. Los malos consejeros a veces dividen la familia. Los malos consejeros a veces dividen a los hijos, los matrimonios. Los malos consejeros a veces dividen las iglesias. No es que la iglesia del Señor se divida, pero sí las iglesias en particular, o podemos decir locales, por malos consejeros, por personas que se suben en su orgullo, en su altivez, en su soberbia, y que en vez de agravar, en vez de disminuir, o al menos ser justos y equitativos, se ensoberbecen y se ponen en una altura de querer ser superiores, mayores para su propio mal. No voy a extenderme mucho más, quiero ir ya casi cerrando, pero tengo que dar un par de ejemplos más. Decir cómo, por ejemplo, Acab se vendió a hacer lo malo, dice la Escritura, porque su mujer lo incitaba. ¿Sabe lo que es incitar? Incitar es inducir a alguien a hacer algo. Y Acab fue incitado por su esposa Jezabel, Primera de Reyes capítulo 21, verso 15, 21-25, perdón. Fue incitado por su esposa a hacer lo malo. Y Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, matando y permitiendo matar a los profetas, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en todos los detalles. Mateo capítulo 14, versículos 6 al 8, nos habla también de una mujer que influenció, aconsejó para el mal a su hija. Y la Biblia nos habla de Salomé, que influenciada por su madre Herodías, pide la cabeza de Juan Bautista. Esta joven Salomé le pide al rey Herodes, influenciada por su madre Herodías, la cabeza de Juan Bautista en un plato. La Biblia dice que Herodes le corta la cabeza a Juan Bautista y se la trae en un plato a esta jovencita, por la influencia de su madre Herodías. Si lo tenés, lo leemos, si no, igual lo mencioné ya. 14, 6 al 8. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí vemos, instruida por su madre, consejo de la madre, influenciada por la madre. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es mi consejero? Escuche todo consejo que usted reciba. Los creyentes le hablo. Que yo reciba. Debe ser acorde a la palabra de Dios. Debe ser conforme a la voluntad de Dios. Porque si alguien es el consejero por excelencia, es el Señor. De hecho, la Biblia dice en el capítulo, lo menciono, ese no lo buscamos, capítulo 9, verso 6 del libro de Isaías, y dice de Cristo: porque llamará su nombre, y comienza a hablar, y dice admirable, y después dice consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero dice admirable, y segundo atributo del nombre, consejero. Llamará su nombre consejero, el único que puede aconsejarnos para nuestro bien, sin ser influenciado por el mal, sin ser influenciado por su propia carnalidad, sin ser influenciado por su naturaleza pecaminosa. El único es Dios, Cristo. ¿Por qué? Porque no es carne, porque no está influenciado por el mal, porque no puede ser tentado por el mal.
Dios a través de su palabra nos deja el consejo claro. El libro de los Salmos, en el Salmo 73, el verso 24, la Escritura nos dice esto que ahora vamos a compartir con usted. 73, 24 del libro de los Salmos. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me has guiado, dice el salmista. ¿Cómo? Según tu consejo. ¿Qué consejo? El de Dios. ¿Quién aconseja? Dios. Dios nos aconseja y si obedecemos, fíjese lo que dice, y me recibirás. Y me recibirás allá arriba en gloria. Si escuchamos el consejo tenemos esperanza, no la muerte, sino la gloria de Dios. No la muerte, sino la vida. No la muerte, sino la esperanza. ¿Quién es tu consejero? ¿A dónde te están guiando los consejos que te dan? ¿Dónde te están llevando? ¿Dónde te están llevando? Primera de Pedro capítulo 4 verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La palabra del Señor dice, se lo parafraseo, si hablas, habla conforme a la palabra de Dios. Se lo llevo al tema. Si aconsejas, aconseja conforme a la palabra de Dios, para que Cristo sea glorificado. Si tu consejo es fuera de la palabra de Dios, no tiene fundamento en las Escrituras y está viciado por tu corazón, no aconsejes. No digas cosas que Dios no manda. No inventes cosas. No inventes cosas. Pero si Dios lo manda por su palabra, el consejo sabio trae vida, trae salud, da esperanza. Dios nos recibirá arriba en gloria. Para terminar, Proverbios 19, 21. Me gustó este texto, por eso lo quiero que lo lean. Me gustaron todos, pero obviamente este texto tiene mucha importancia para lo que estamos tratando. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Fíjese, muchos consejos hay en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir? Mi corazón puede aconsejar conforme lo que tiene acá adentro. Hay muchos consejos en el corazón del hombre. Sí, pueden estar, como dije, viciados, influenciados por mis experiencias malas, por mis heridas, por mis situaciones que he vivido, por las cosas que he guardado que no debo guardar. Y de alguna manera aconsejan para mal. Por eso dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Pero después nos hace la aclaración. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Mas el consejo de Dios, el consejo de Jehová es el bueno, es el verdadero, es el que permanece. Entonces, terminando, respóndase usted ahí donde está. ¿Quién me está aconsejando? ¿Quién es mi consejero? ¿Es Dios? ¿Es su palabra? ¿Son los hombres de Dios que conforme a la palabra de Dios me aconsejan? ¿O es mi propio corazón? ¿O son personas torcidas? ¿O son gente que bajo su debilidad o influenciadas, quién sabe por qué, me dicen lo que ellos creen que es mejor y más conveniente para mí? Vamos a orar y ojalá Dios pueda ministrar en lo profundo de su vida a través de su palabra y usted pueda pensar con seriedad de ahora en adelante qué consejo va a recibir y a quién va a permitir que sea su consejero. Padre, hemos hablado tu palabra y creemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo, hasta partir el alma y que discierne las intenciones del corazón. Padre, ruego ahora que tu palabra produzca vida en nuestras vidas y nos ayude a entender y a comprender tu perfecta voluntad, que podamos, Dios mío, recibir el consejo sabio, permanente, profundo de tu palabra, que podamos obedecerla, que podamos ponerla por obra. Guárdanos de los malos consejeros, guárdanos, Dios mío, de aquellos
que buscan sus propios beneficios y de aquellos que buscan nuestro mal. Y ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Padre, rogamos también por aquellos que tienen necesidades, por aquellos que están con problemas, con adversidades, con conflictos, con situaciones difíciles, por aquellos que están enfermos, que tú extiendas tu mano, obrando, libertando, sanando, dando fortaleza y animando, para gloria de tu nombre. En tu mano, Dios mío, nos encomendamos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios le bendiga. Gracias al Señor por esta victoria que Dios nos ha otorgado de poder realizar un programa más. Dios bendiga ricamente a cada uno de los hermanos. Agradecemos a todos aquellos que puedan mandarnos sus mensajes. Estaremos orando en particular y en lo personal por cada una de las necesidades también. Queremos ya despedirnos hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, el próximo martes a las 10 de la mañana, como hacemos habitualmente el programa. Agradecemos a Lautaro Borelli por estar ahí desde los controles, acompañándonos y haciendo todo lo que es la puesta en el aire también del programa. ¿Nos despedimos? Nos despedimos, pastor. Ya mi voz no da más, por eso tenemos que terminar. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 10 de la mañana con lo que denominamos Puerta de Paz. Muy bien, Dios le bendiga ricamente. Hasta entonces, si Dios así lo permite.